abandonar, tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. ¡Aleluya! Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Salga de Egipto, busque a Dios, ponga a Dios en primer lugar, cambie sus prioridades y salga de Egipto, y usted verá la victoria de parte de Dios. Quiero compartir con ustedes este mensaje. Todo pasa. Diga conmigo, todo pasa. Y es una realidad. Dice Isaías capítulo 4, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿para cuándo? Para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Mateo capítulo 24, Mateo 24, 35, el Señor Jesús decía de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Diga conmigo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Y sigue diciendo el Señor Jesús: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, diga conmigo, no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y hoy en la realidad, hermanos, yo digo esto con mucho temor, mucho temblor, porque es una realidad. Estamos viviendo como en los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé hacía el arca y le decía: se viene un diluvio, se viene un diluvio, se viene un diluvio. La gente no creía y la gente andaba de fiesta en fiesta. Hoy, para ir a la escuela hay pandemia, para ir a trabajar hay pandemia, para ir a la iglesia hay pandemia, hay COVID, pero para ir a la fiesta no hay COVID. Note esto. La gente hoy está dándole la espalda a Dios más que nunca, y ese es el grave problema y lo que nos pesa a nosotros los líderes en este tiempo. Ver personas que servían, que amaban a Dios, que servían a Dios con el corazón, hoy dándole la espalda al Señor, diciendo: bueno, todavía puedo estar y hacer lo que quiero. Y una de las cosas que no estamos entendiendo es esto: la palabra de Dios no va a pasar, todo va a pasar, porque tu problema va a pasar, porque tu necesidad va a pasar, porque tu enfermedad va a pasar, porque tu problema económico va a pasar, porque la pandemia va a pasar, porque el COVID va a pasar, pero lo único que nunca va a pasar es la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que aprender a movernos por la palabra de Dios en este tiempo. Cielo y tierra pasarán, lo dijo Jesús, mas mi palabra no pasarán. Lo dijo Dios, y el profeta Isaías lo escribía y decía: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Lo único que va a hacer que tu vida tenga realmente luz es la palabra de Dios. Cuando una persona aprende a moverse por la palabra de Dios, las cosas comienzan a cambiar en su vida. Hay gente que se han relajado, hay gente que se han dejado, hay gente que dice: bueno, que no voy hoy, voy mañana, y voy pasado, y voy hago esto, y no estoy en comunión con Dios. Eso es muy peligroso en este tiempo.
Lucas capítulo 18, versículo 8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, porque Jesús va a venir. Y Jesús dijo que iban a ser como en los días de Noé. Y en los días de Noé la gente se daba en casamiento y estaba de fiesta en fiesta y de Dios ni se acordaba. Hoy tenemos un mundo que le ha dado la espalda a Dios y no se acuerda de Dios. Pero Jesús decía, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay una realidad, Cristo va a venir. No sé cómo, cuándo, en qué momento, no podemos decirlo, pero Él prometió que iba a venir y yo creo que va a venir. Ahora, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque la salvación de tu alma es por fe. Usted no se va a salvar porque venga a la iglesia. Usted no se va a salvar porque lea la Biblia. Usted no se va a salvar porque ore. Usted se va a salvar por la fe, por lo que usted crea. ¿Lo tengo acá? Y si yo no puedo creer de que Cristo puede venir esta noche, y si yo en esta noche estoy dándole la espalda a Dios, ¿qué va a pasar con mi vida? La gente estaba de fiesta en fiesta y vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Cuando quisieron entrar, Dios había cerrado la puerta. Qué malo que este Dios, ¿no? Tenemos un Dios malo, un Dios perverso, un Dios que no nos ama. 120 años de oportunidad para que el hombre pudiera entender de que se venía un diluvio. Hace 2000 años que estamos predicando y anunciando de que Cristo va a venir. Y hay gente que hoy prefiere las fiestas antes que a Dios. Prefiere las reuniones. No fui a la iglesia porque vino el nene y me quedé en casa. Ayer vino mi familia, yo estoy acá en la iglesia. Bueno, pero usted es pastor. No, pero antes soy hijo de Dios. Antes de ser pastor, yo soy un creyente, igual que usted, igual que aquellos que se animan a creer y vienen a la presencia del Señor. ¿Me sigue? Lo tengo acá, ¿no? Ahora, note lo que dice en Lucas capítulo 9, versículo 26, dice, porque, Lucas 9, 26 dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Este es un tiempo, hermano, un tiempo tan peligroso, porque tiene que ver con la salvación de tu alma. Yo he visitado personas, he ido a hablar con gente, he hablado con personas. Vos mismo me decías la semana pasada que tuviste ahí en la comisaría con un comisario, un no sé quién, que estaba apartado del Señor y se había enfriado. Yo escucho que muchos cristianos me enfrié, dejé de congregarme, dejé de leer la Biblia, dejé de orar. ¿Por qué? Porque los problemas me siguen teniendo y yo pensé que si yo iba a la iglesia... No, el tema no es que vengas a la iglesia, el tema es que le creas a Dios, que vivas como Dios quiere que vivas, porque no podemos vivir como nosotros queremos y que Dios me bendiga. No sé si me está entendiendo. Porque cuando venga Cristo... usted y yo no le podemos decir, bueno, pero Señor, yo iba todos los días a la iglesia, pero ¿me creíste que yo iba a venir? ¿Cuidaste tu salvación? ¿Qué hiciste con la salvación que yo te di? Porque a veces estamos pidiéndole a Dios cosas y no entendemos que Dios ya nos dio todas las cosas que necesitábamos, porque lo que usted y yo necesitamos es la salvación de nuestras almas. Y la salvación de nuestras almas se consigue delante de la presencia de Dios, y todas las demás cosas que usted y yo necesitamos van a venir por añadidura. Por eso es importante aprender a buscar a Dios, no a las añadiduras. Debemos buscar a Dios por lo que Dios es y no por lo que Dios me da. Si Dios no me da, no lo busco más. Como yo decía esta mañana, preste atención a esto. Dios sin usted sigue siendo Dios. Usted sin Dios no es nada y no tiene vida. ¿Está entendiendo este principio? Y eso es lo que tenemos que entender en este tiempo, el amor de Dios hacia nosotros.
Lo que tenemos que entender que tiene que ver con la salvación de mi alma. Por eso digo, todo va a pasar, hermano. Todo el problema. Dice en Efesios 6:13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La cuestión es estar firme cuando todo pase, porque todo va a pasar. Tu problema, tu necesidad, tu enfermedad, la pandemia va a pasar. El COVID va a pasar. Pero ¿cómo va a estar tu vida? ¿Cómo va a estar tu fe en el Señor? Porque la fe del Señor se perfecciona en medio de los problemas y de las dificultades. ¿Me sigue? Cuando usted, como yo siempre digo, usted generalmente el hombre está diciendo, si Dios existiría, no tendríamos problema, no tendríamos dificultad, no tendríamos... Y una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Dios nunca va a sacar tu problema. Dios no te va a sacar el problema, porque toda la gente quiere que Dios nos saque el problema. No, Dios no te va a sacar el problema. ¿Por qué? Porque a través de ese problema Dios quiere que tu fe crezca, que te animes a creer. Por eso escuchábamos, escúcheme, se cayó Redondo de un infarto. Y hoy está acá dando testimonio. Anoche se cayó de un infarto. Y ustedes saben que para el corazón, ¿no? Y el infarto, por sobre todas las cosas, el frío terrible. Y él está acá hoy dando testimonio. Como contaba el testimonio de Andrei, el pastor de Krasnoyar. Durante 15 días, fiebre, y no le bajaban, y con medicamento, y no le bajaban, y no podía respirar. Y simplemente escribí. Estaba orando y escribí, estoy orando para que él reciba esta palabra, 22.000 kilómetros de acá, y se sana. Dios nunca va a sacar tu problema, pero sí va a ser a través de ese tu problema que tu fe crezca. Tu fe va a ser probada, porque por fe es que vamos a ser salvos. Amén. Y lo que importa en este tiempo es la salvación de tu alma. Yo digo, la pandemia no fue una enfermedad, fue un filtro. La pandemia no fue una enfermedad, fue un filtro, porque se filtró quién es quién. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, ¿sos cristiano o no sos cristiano vos? ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Porque esa es la cuestión. Ahora, fíjese usted, la palabra de Dios, tenga esto en mente, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Todo va a pasar, lo único que no va a pasar es la palabra del Señor. Tu problema, tu necesidad, tu dificultad, tu problema económico, la pandemia, el COVID va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y usted y yo tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 3, dice que la profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. La palabra exhortación significa corregir alentando, o sea, corregir enseñando la solución al problema. Eso es lo que significa exhortación. ¿Me sigue? Es corregir dándole la solución al problema. Porque hoy por hoy tenemos muchos que dicen, vieron que, bueno, a ver, ¿por qué vino el problema? ¿Y por qué, de dónde vino? ¿Y cómo vino? ¿Y quién fue? Sí, siempre tenemos, y nunca tenemos la solución. Tenemos un problema. Ante un problema, ante una necesidad, ¿qué es lo que necesitas? La solución. Y lo único que tiene la solución a tu problema es la palabra de Dios. Por eso cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Amén. Entonces, la palabra de Dios, ¿para qué es? La palabra de Dios es para edificar tu vida. Cuando vos y yo edificamos nuestra vida sobre la palabra del Señor, Jesús lo dijo así: aquellos que oyen mi voz y la obedecen, le voy a comparar como un hombre que edificó su casa sobre la roca.
Cuando ese hombre edificó sobre la roca, vinieron los problemas, vinieron las dificultades, vinieron las inundaciones, los vientos, pero la casa no sufrió ningún daño. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Cuando usted y yo fundamos nuestra vida, nuestra familia, todo nuestro ser sobre la palabra de Dios, sobre la roca, las cosas comienzan a cambiar, van a venir los problemas, van a venir las dificultades, van a venir las necesidades, pero eso va a pasar y su vida va a estar firme porque usted la edificó sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios te consuela. La palabra de Dios es la que te infunde fe. Todo pasará, pero la palabra del Señor no. Y la palabra de Dios es la que te infunde fe. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted más palabra de Dios oye, más su fe crece y más usted puede creer en la salvación de su alma. Pero si no escucho palabra de Dios, solo escucho palabra del hombre, palabra de los noticieros, palabra de la gente hoy por hoy. Yo lo decía esta mañana, no sé si ustedes lo vieron, un programa, esta periodista, la Canosa, no sé cómo es, y estaba este muchachito que es de Rosario, para colmo, Novarecio, está con su novio, Novarecio, diciendo Dios no existe. O sea, la periodista le estaba diciendo que realmente nosotros tenemos, nuestra vida tiene fecha de vencimiento. Un día vamos a tener que morir, decía ella. Y él decía, no, pero eso porque vos crees en Dios y Dios no existe. Claro, en su vida no puede existir Dios, porque si existiría Dios en la vida de este periodista Novarecio, seguramente no estaría con un hombre, estaría con una mujer. Pero sacan a Dios de su vida, ¿para qué? Para hacer lo que yo quiero. A mí no me va a enseñar nadie a hacer, yo sé lo que tengo que hacer con mi vida. Y no entendemos todavía que no es tu vida. No entendemos que no es tu vida, que si Dios apaga el oxígeno que te da vida, no tenés más vida. No con esto quiero decir que Dios anda apagándole el oxígeno a la gente, ¿no? Pero hoy la gente paga por el oxígeno. ¿Cuál es el problema que tiene con el COVID? No pueden respirar, le falta el aire. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, si te falta el aire te vas a morir. ¿Y sabe lo que Dios sopló cuando creó a Adán, cuando lo hizo Adán, lo formó, hizo la estatua y dice que sopló aliento de vida en su nariz? Le dio oxígeno. Lo que usted está respirando se lo dio Dios. El hombre no entiende esto. Saque a Dios de su vida, saque la palabra de Dios de su vida y usted será como un pez cuando lo sacan del agua, se va a morir. Como cuando arrancamos una planta de la tierra, se seca. Cuando el hombre saca su vida de la palabra de Dios, se muere. Por eso hoy tenemos muchísima gente que no está muerta en un cementerio, sino que camina, pero está muerta, no tiene una relación con Dios, porque no entendió este principio, que el pasto se va a secar, se va a marchitar la flor, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Lo único que le da vida al ser humano es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios te hará salvo. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, solo la palabra de Dios te va a hacer salvo. Podés perderlo todo. Podés perderlo todo. Y lo vas a recuperar. Todo lo que pierdas en esta tierra lo podés recuperar. Pero hay algo que nunca más vas a recuperar.
¿Cuántos tienen 30? ¿Vos solo tenés 30? ¿Vos cuántos años tenés? Ah, no. ¿Y vos cuántos años tenés? O sea, tenés más de 30. 30 más. ¿Vos cuántos años tenés? Tenés 30. $30 más IVA, y venía, y fue. Ahora, ¿cómo quisieran tener 16, 17? ¿Qué hace Carlito con 17 años? Mamma mía, la de baile y No, ¿viste? Siempre estamos pensando en eso, ¿no? Todo lo podés perder y lo podés recuperar. Lo único que nunca vas a recuperar es el tiempo. Todo podés perderlo y lo podés recuperar. Todo va a pasar. Pero lo que nunca se puede recuperar es la salvación de tu alma. Porque una vez que fuiste salvo y dejaste al Señor de lado, estás pisoteando la sangre de Cristo. Mire, yo quiero que usted lea en Hebreos capítulo 2, algo muy pero muy interesante. ¿Está entendiendo algo en esta tarde? ¿Está recibiendo algo en esta tarde? Hebreos capítulo 2 de Hebreos, y el versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario, y preste atención a esto, por favor, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Podemos perder la salvación y no recuperarla nunca más. Porque todo va a pasar, mi hermano. Y lo único que no va a pasar es la palabra de Dios. Y es por la palabra de Dios que voy a cuidar mi salvación. Hay gente que no tiene cuidado en la salvación de su alma. Hay gente que no ha entendido el Evangelio. El Evangelio no es para que te vaya bien en esta vida. El Evangelio es para que te vaya bien en la vida venidera. No sé si me está entendiendo. En esta vida vas a tener aflicción. En esta vida todo va a pasar. Hasta tu vida, hasta tus años han pasado. Pero lo único que no podemos recuperar es la salvación de nuestras almas. De eso se trata este tiempo, mi hermano. De esto se trata este tiempo de pandemia. Por eso digo que este tiempo de pandemia es un filtro. Me da tristeza cuando yo escucho personas que servían al Señor, personas que amaban al Señor y servían al Señor y que avanzaban en el camino del Señor, hoy decir, me enfrié. No, ya no tengo ganas de servir al Señor. Yo digo, ¿en quién han creído? Muchas veces me vienen esos deseos de decir, bueno, ya está, ya no sirvo más al Señor, ¿para qué voy a seguir sirviendo al Señor? Y viene a mi mente. Yo cada vez que preparo un mensaje, yo no preparo un mensaje para tener una reunión de 20, 30, 50, yo preparo un mensaje para que la gente escuche el Evangelio de Jesucristo. El enfriamiento de nuestra vida nos lleva a una tibieza. Y dijo Dios que sería mejor que fuéramos fríos antes de ser tibios, porque siendo tibios, Dios nos vomita de su boca. Perdemos la salvación, está hablando.
Por eso cuide la salvación. Usted que me está viendo por Facebook, por favor, cuide la salvación. Congréguese, vuelva, no espere sentir ganas de leer la Biblia, no espere sentir ganas de orar, no espere sentir ganas de servir al Señor. Hágalo y las ganas van a volver. Nos hemos relajado tanto en este tiempo. Por eso mismo, hoy Dios te aconseja lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Note esta palabra, por favor, en esta tarde. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2, cuando el ángel le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dios sabe todo lo que hiciste para Él. Dios sabe cuánto le serviste y Dios sabe cómo le serviste. Pero sigue diciendo la palabra del Señor: pero yo sé cómo te esforzaste para venir y servirme a mí, decía el Señor. Pero, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, y ahí viene el consejo de Dios para tu vida, que me estás viendo, para ustedes que están aquí en esta tarde. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Pero hazla con amor, con el mismo amor cuando te entregaste a mí, dice el Señor. Porque todo va a pasar, pero lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a vivir por la palabra de Dios. No sé si le ha pasado alguna vez que usted ha tenido un terrible problema y usted se arrodilló y vino una palabra de Dios y es como que esa palabra de Dios lo levantó. Por eso le conté el testimonio del pastor Andrei. Él recibe una palabra y fue la palabra del Señor la que lo levantó, la que lo sanó. ¿Me está entendiendo esto? Es una palabra. Como una palabra del hombre te infunde miedo y el miedo hace que caigan todas tus defensas y estás expuesto a cualquier virus, así una palabra de Dios te da la fuerza para seguir adelante, te da la fuerza para levantarte, te da la fuerza para que avances y que nunca retrocedas. La palabra de Dios. Cuando te sientas con problema, cuando te sientas con dificultad, cuando te sientas con necesidad, lo único que tenés que hacer es doblar tu rodilla y buscar una palabra, porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre, dijo el Señor. A Él le damos la gloria en esta tarde. ¡Aleluya! Por eso Dios nos aconseja en este tiempo de esta manera, como dice aquí: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hoy es un tiempo de oportunidad nueva de parte del Señor. Hoy es un tiempo hoy es una oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos y decirnos: Señor, quiero volver a ser aquella persona que cuando me entregué a ti te servía con pasión. Y no me importaba el día, no me importaba la hora, no me importaba el frío, no me importaba el calor, no me importaba el viento, siempre te estaba sirviendo. Hoy Dios te da la oportunidad de volver a ese primer amor.
Hoy Dios te da esa oportunidad. Porque todo va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Viva por la palabra de Dios y vivirá usted eternamente. Aprendamos a vivir por la palabra de Dios, porque todo va a pasar. Mírelo al que tiene a su lado con una sonrisa, dígale, todo va a pasar. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Póngase de pie en esta tarde en el nombre de Jesús.